Bienvenidos a un nuevo video en el cual les estaré enseñando cómo enlazar una base de datos que creamos en Access a un proyecto en Visual por medio del desarrollo del siguiente ejercicio. El archivo de alumnos del segundo curso de la carrera de computación de la UNA. Por cada alumno se tiene un registro en el siguiente formato: número de alumno, nombre, puntaje de ingreso, promedio de calificaciones del primer curso. Imprimir el número y nombre del alumno que tuvo el menor puntaje, y si hay más de uno, considerar el último. Bueno, lo primero que debemos hacer es crear nuestra base de datos en Access. Entonces, abrimos Access, creamos una nueva base de datos, que en este caso será ejemplo. Luego cambiamos a vista diseño para primero ponerle un nombre. Ejemplo sería un nombre a la tabla. No se mostrarán los campos, no se mostrarán en sí todos los datos. En este caso, el nombre de la tabla lo pondré igual al nombre de la base de datos, que es ejemplo. Aquí vamos ingresando los nombres de los campos o columnas que irán en esta tabla. En este caso, primero tenemos, como el ejercicio nos pide, número, nombre, puntaje de ingreso, el promedio del primer curso o año, siendo esto el primer tipo de datos como autonumeración, es decir que dependiendo de cuántos datos vayamos ingresando en las siguientes columnas, aquellos de la primera columna serán autonumerados. El nombre sería un texto corto, el puntaje de ingreso número, numérico sería un tipo de dato numérico, al igual que el promedio del primer curso. Bueno, le damos a guardar, luego damos doble clic y comenzamos a rellenar los datos de la base de datos. En este caso yo tengo todos los datos en una planilla de Excel y lo único que haré será copiar y pegar. Entonces marcamos desde aquí y pegamos. Luego estiramos esto un poco más para que puedan verse bien los nombres de los campos, los nombres que pusimos para cada campo anteriormente. Guardar, vamos a archivo, guardar como base de datos de Access 2002-2003. Esto lo hacemos para que no ocurra un error de compatibilidad con lo que sería el Access actual. Así que lo guardamos como un archivo en formato 2002-2003, ya que es del mismo año o más bien la misma versión más o menos que lo que sería el Visual que utilizamos. Entonces guardamos como aquí debemos verificar que diga base de datos de Microsoft Access 2002-2003 y guardamos. Luego podemos ir de vuelta a nuestro ejercicio y aquí en la pestaña, si no nos apareciere esta pestaña de orígenes de datos en esta zona, simplemente vamos a ver otras ventanas y aquí estaría orígenes de datos. Como aquí nos aparece, vamos a agregar un nuevo origen de datos que vendrían a ser la base de datos que acabamos de crear. Nueva conexión, examinar y buscamos. Debe ser aquel que tiene una llavecita, porque así es como se guarda el formato de archivo 2002-2003. Le damos a siguiente, aquí no, siguiente. Luego, ¿qué objetos de la base de datos desea tener en el conjunto de datos? Simplemente marcamos tablas, porque en la base de datos que creamos solamente usamos las tablas. Además, no usamos vistas. No tenemos, más bien. Bueno, aquí, como podemos ver, ya está el origen de datos. Simplemente aquí lo hacemos que se muestre como cuadros de texto y lo arrastramos hasta aquí más o menos.
lo ponemos bien ordenado. Bueno, lo siguiente que hacemos, como se habrán dado cuenta, en este Data Grid View no hay ninguna columna aún. Primero vamos a organizar bien esto. Ahora vamos ingresando, vamos agregando columnas de acuerdo a los datos que nos pide el ejercicio. Dice número de alumno, nombre, puntaje de ingreso y promedio de calificaciones del primer curso. Entonces aquí número, luego agregar columna y así sucesivamente iremos. Luego, como verán, fui agregando uno por una las columnas, quedó como número, nombre, puntaje de ingreso y promedio del primer curso. Bueno, ahora sí, le damos doble clic al botón ejecutar y comenzamos dimensionando las variables que serán numéricas. En este caso, por ejemplo, donde se guarda la cantidad de registros, el contador que utilizaremos para controlar esa cantidad de registros en sí. Luego, donde irá el puntaje de ingreso, luego el promedio y por último uno donde se guardará una variable donde se guardará el puntaje mínimo. Luego mencionamos ns, la variable ns como string, ya que es la variable en la que se guardará el nombre del alumno. Luego hacemos, como en ejercicios anteriores, utilizamos esta instrucción para, por ejemplo, sería más o menos así como hemos visto en videos anteriores, como les he mostrado. Esto hace que esta instrucción, lo que hacemos es que aquello que está escrito dentro del número, de la caja de texto llamada número, ese valor se guarde dentro de n. Aquí haremos algo bastante parecido, que será utilizar el origen de base de datos, que sería ejemplo, y la siguiente instrucción lo que hace es contar la cantidad de registros que tenemos en nuestra base de datos, que en este caso sería 20, y esa cantidad se guarda dentro de n. Luego utilizamos esta instrucción para moverse hacia el primer registro, para que se muestre aquí el primer registro. Luego comenzamos, nunca debemos olvidar limpiar siempre nuestras Data Grid View y nuestras listas. Entonces usamos la instrucción, en este caso mi Data Grid View la nombré como DGB planilla, limpiamos todos aquellos datos que más tarde irán en las columnas para que al apretar el botón de ejecutar no se muestre miles de veces el resultado, sino solamente una vez. Luego, esta instrucción también para limpiar nuestra lista y ahora sí comenzamos con un mientras, con un while, mientras el contador sea menor a n, contador es igual a contador más 1. Luego hacemos que primeramente el nombre sea igual a aquello que esté escrito dentro de nombre textbox.text, dentro de la caja de texto .text. En este caso no utilizamos val porque anteriormente dimensionamos como string. Pero ahora, por ejemplo, en el puntaje de ingreso si usamos val, puntaje de ingreso textbox.text, y lo mismo para el promedio. Promedio primer curso textbox.text. Luego abrimos una condicional, decimos si if, o sea, si el contador es igual a 1, es decir, que sería el primer ciclo, entonces por lo tanto sería el primer número, entonces el puntaje mínimo, el mínimo puntaje de ingreso es igual al puntaje, y por lo tanto aquí debemos guardar también
una variable en la cual se guardará el número de aquella persona que tenga el puntaje mínimo, y aquí como cadena siempre, ya que se trata de una cadena de caracteres, el nombre de aquel alumno que tenga el menor puntaje. Por lo tanto, aquí sería el número de aquel que tiene el menor puntaje es igual al contador, y el nombre de aquel que tiene el menor puntaje es igual al nombre ingresado, o sea, al nombre que toca en este ciclo. Luego hacemos si el puntaje que se lee ahora mismo, no debemos olvidar cerrar una instrucción. Si el puntaje que se lee ahora mismo es menor que el puntaje que el menor puntaje hasta ahora, entonces el menor puntaje ahora pasa a ser el puntaje ingresado, y el número de aquel que tiene menor puntaje pasa a ser el contador, y el nombre de aquel que tiene menor puntaje pasa a ser el nombre actual. Luego, dentro de nuestro mientras, tenemos que mostrar como columnas las variables que primero sería el número textbox.text, es decir, que el número que está en esta caja de texto primeramente, luego el nombre que toca en este ciclo, también el ejercicio nos pide poner el puntaje, el promedio, y por último sería el promedio nada más. Luego utilizamos esta instrucción. Como anteriormente utilizamos esta para mover al primer registro, ahora utilizamos una para mover al siguiente registro, porque de no usar esa instrucción se repetiría hasta el último. Bueno, si son 20 registros, entonces en los 20 aparecerá simplemente los datos del primer registro, es decir, solamente de esta fila. Luego, next. Luego, fuera del mientras, escribimos la respuesta entre paréntesis y entre comillas. Como aquí utilicé un label para no tener que escribir todo el mensaje dentro de la lista, simplemente aquí pondremos primeramente el número, que sería el contador, o bien, bueno, que en realidad sería el número de aquel que tuvo el menor puntaje. Utilizamos este símbolo para concatenar. Luego hacemos esto, otra vez el símbolo para concatenar, y por último el nombre de aquel alumno que tuvo el menor puntaje. Damos clic en iniciar y vemos cómo queda el ejercicio. Damos clic en ejecutar y aquí vemos los 20 registros. Con esto vamos al primero, pasamos al segundo, al tercero, cuarto, y así con este pasamos al último registro. Aquí vemos cada uno de los registros y aquí vemos el número y nombre de puntaje del alumno que tuvo el menor puntaje. Comprobamos aquí 52, luego bajamos, seguimos viendo si no hay ningún otro número que sea menor a 52 y no hay. Entonces, por lo tanto, el ejercicio está bien. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido.